vamos a corregir los ejercicios de probabilidad compuesta. Vamos con el 26 de la página 248. A ver, este ejercicio nos indica que tenemos tres máquinas, la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3, que produce tornillos, unos cuantos son defectuosos y otros no son defectuosos. Nos dice que hallemos la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso. Bueno, pues se trata de un problema de probabilidad compuesta porque aunque sacamos un único tornillo, lo primero que hacemos es elegir de qué máquina lo vamos a coger. Por tanto, lo primero que hacemos es elegir si cogemos un tornillo de la máquina 1, si cogemos un tornillo de la máquina 2 o si cogemos un tornillo de la máquina 3. La probabilidad de que el tornillo pertenezca a la máquina 1, si os fijáis en el cuadro, dice que el 40% de la producción es de la máquina 1. Por tanto, hay una probabilidad de 0,4 de que el tornillo sea de la máquina 1. La probabilidad de que el tornillo venga de la máquina 2 dice que es del 25%, por tanto 0,25, y la probabilidad de que proceda de la máquina 3 es del 35%, por tanto 0,35. Una vez que hemos elegido de qué máquina vamos a coger el tornillo, lo siguiente que hacemos es coger el tornillo. Y entonces puede ocurrir que el tornillo sea defectuoso o que el tornillo no sea defectuoso. Y al igual en los siguientes casos, puede que sea defectuoso o puede que no sea defectuoso. Y si la cogemos de la máquina 3, pues pasa lo mismo, puede que sea defectuoso o puede que no sea defectuoso. Entonces, si nosotros cogemos las probabilidades, nos dice que hay en la máquina 1, si miráis el cuadro, nos dice que hay un 2% de tornillos defectuosos. Eso significa que la probabilidad de que sea defectuoso es del 0,02. Por tanto, la probabilidad de que no sea defectuoso será lo que le falta para el total, es decir, va a ser el 98%, es decir, 0,98. En la máquina 2 hay una probabilidad del 5% de que sea defectuoso, por tanto, si dividimos entre 100, 0,05 de probabilidad de que sea defectuoso y el 95% de que no sea defectuoso, es decir, 0,95 la probabilidad de no ser defectuoso. Y en la máquina 3 hay un 3% de defectuosos, es decir, 0,03, y para que no sea defectuoso va a ser 0,97. Vale, una vez que tenemos el diagrama de árbol hecho, nos fijamos que la pregunta que nos dice es que calculemos la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso. Bueno, pues si os fijáis, tornillo defectuoso nos saldría en la primera rama, en la segunda o en la tercera opción, ¿vale? En esas tres opciones, lo voy a pintar de rojo para que lo veáis mejor, sería la primera, la segunda opción y la tercera opción. Vamos a escribir ahora los sucesos y después escribiremos las probabilidades. Aquí los sucesos que vamos a considerar va a ser el suceso MI, que significa que el tornillo procede de la máquina I. El tornillo procede de la máquina I. Podríamos utilizar, en vez de este suceso general, podríamos escribir el M1, el tornillo procede de la máquina 1, M2, el tornillo procede de la máquina 2, M3, el tornillo procede de la máquina 3, pero esto es una manera de escribir los tres a la vez. Y por otro lado vamos a escribir el suceso D, que significa el tornillo es defectuoso. Con estos dos sucesos tenemos suficiente, porque bueno, en realidad solamente nos pregunta por los defectuosos, pero si nos preguntaran por algo de los no defectuosos, pues con el suceso contrario nos podríamos apañar. Vale, pues entonces, en realidad nos están preguntando el problema por cuál es la probabilidad de que el tornillo que yo saque sea defectuoso. Es decir, nos están preguntando por la probabilidad de D. Pero claro, si os dais cuenta, probabilidad de defectuoso tengo las tres ramas que he marcado. Las voy a marcar en azul, sería esta primera rama. Que esa primera rama, ¿en qué consiste? Esa primera rama es la probabilidad de que haya elegido un tornillo de la máquina 1 por la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso sabiendo que he elegido la máquina 1, más
otra posible opción. La otra posible opción es la segunda de las ramas, que es esta rama de aquí. Esa probabilidad es la probabilidad de que el tornillo proceda de la máquina 2 por la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso sabiendo que procede de la máquina 2, más la otra opción que tenemos, es la tercera que he marcado. La otra opción es que la probabilidad de que el tornillo pertenezca a la máquina 3 por la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso sabiendo que es de la máquina 3. Vale, pues una vez que tenemos esto, pues ya sustituimos las probabilidades. Como os dije, las ramas se van multiplicando, es decir, va a ser 0,4 por 0,02 más 0,25 por 0,05 más 0,35 por 0,03. Bueno, a esto que nosotros hemos visto se le llama el teorema de la probabilidad total, que si queréis pues lo podéis poner, que por el teorema de la probabilidad total pues se hace esto. Siempre que utilicemos varias ramas del árbol están preguntando por el teorema de la probabilidad total. Se hacen esas cuentas y ya estaría hecho. Vamos ahora con el 27 de la misma página, el 27 de la página 248. Este problema nos dice, disponemos de dos urnas, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho problemas de una única urna, pero ahora en este problema nos dice que tenemos dos urnas, la urna 1 y tenemos la urna 2. Nos dice que la urna 1 contiene dos bolas blancas, la urna 1 tiene dos bolas blancas y 12 bolas negras, ¿vale? Y negras va a tener 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 bolas negras. Y la urna 2 dice que tiene 3 bolas blancas, la urna 2 va a tener 3 blancas y luego dice que tiene 10 bolas negras. Pues bolas negras dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. El problema dice que escogemos una de las dos urnas al azar y sacamos una bola. Tenemos que tener bien claro cómo es el experimento. Nos está diciendo el experimento que lo primero que hacemos es elegir una urna al azar y después lo que hacemos es sacar bola. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es elegir una urna al azar. ¿Qué puede pasar? Porque en el diagrama de árbol siempre se pone en las primeras ramas el resultado del primer experimento. Y por eso hay que tener muy claro cómo es el experimento. El experimento dice que elegimos una urna al azar. Por tanto, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que elijamos la urna 1 o puede pasar que elijamos la urna 2. ¿Cuál es la probabilidad de elegir la urna 1? Pues como no nos dicen nada, es porque hay la misma probabilidad de elegir la 1 que la 2. Es decir, hay una posibilidad entre 2. Un medio que es lo mismo que 0,5 si queremos utilizar... Bueno, en este problema, como va a ser vamos a tener que aplicar la probabilidad, vamos a utilizar fracciones, ¿vale? Vamos a poner un medio. ¿Cuál va a ser la probabilidad de elegir la urna 2? Pues la probabilidad de elegir la urna 2 va a ser de dos posibilidades, una. Vale, una vez que tenemos eso, vemos cuáles son los resultados del siguiente experimento. Una vez que hemos elegido una urna, lo que hacemos es sacar una bola. Pues ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que nos salga una bola blanca o puede pasar que nos salga una bola negra. Y si hemos elegido la urna 2 y sacamos una bola, pues también nos puede pasar que nos salga una bola blanca o que nos salga una bola negra. Vale, entonces, en el primer caso estaríamos en la urna 1. La urna 1 hemos dicho que tiene dos blancas y creo recordar que eran 12 bolas negras. ¿Vale? Y negras, 12. Vamos a poner las negras. Bueno, lo mismo de antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Vale, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que al sacar una bola me salga una bola blanca? Pues son 2 de 12 y 2 son 14 bolas en total. Creo que eran 12 más 2, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me salga bola negra? Pues de que me salga bola negra van a ser 12 de 14 posibilidades.
Ahora, si elegimos la urna 2, estaríamos en este caso en la otra urna que tiene 3 bolas blancas y 10 bolas negras, ¿vale? De las negras en este caso tenemos 10. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una bola blanca? Pues de que me salga una bola blanca son 3 de, en este caso hay 13 bolas en total, 3 de 13. Y la probabilidad de que me salga una bola negra son 10 de 13 posibilidades, ¿vale? Una vez que tenemos el diagrama de árbol hecho, pues miramos la pregunta, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que resulte una bola de color negro? Bueno, pues en primer lugar vamos a escribir bien los sucesos. Los sucesos van a ser el suceso U sub I, que significa que la bola la extraemos, la urna, U sub I se trata de que estamos en la urna I y o elegimos la urna I, estaría mejor, elegimos la urna I. Y B va a ser el suceso, extraemos bola blanca. Acordaros que hay que escribir los sucesos, extraer bola blanca, y el suceso N va a ser extraer bola negra. Aquí podríamos utilizar el suceso contrario, puesto que o las bolas o son blancas o son negras. En realidad podríamos utilizar el contrario de blanco, que sea el negro, ¿vale? No tenemos por qué utilizar los dos sucesos. Entonces, la pregunta es que ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea de color negro? Bueno, pues si nos preguntan por la probabilidad de que la bola extraída sea de color negro, pues sería esta opción y también esta opción. Por lo tanto, la probabilidad de que la bola extraída sea de color negro va a ser la primera de las ramas del árbol. La primera de las ramas del árbol sería esta. Va a ser la probabilidad de que elijamos la urna 1 por la probabilidad de que la bola extraída sea negra sabiendo que hemos elegido la urna 1, más la otra opción del árbol, la otra rama del árbol, que sería esta de aquí. La otra rama del árbol es la probabilidad de elegir la urna 2 por la probabilidad de sacar bola negra sabiendo que hemos elegido la urna 2. Ya digo que en vez de negra podríamos poner el contrario de B. Entonces esto va a ser 1/2 por 12/14, más, estas fracciones también las podíamos haber simplificado antes, más 1/2 por 10/13. Ya tendríamos la solución a este ejercicio. Bueno, pedía en realidad dos apartados, este sería el apartado A, y el apartado B nos pregunta cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea de color blanco. Aquí tendremos dos opciones. Una opción, pues ahora coger las ramas en las que está blanco, pero si nos damos cuenta de que el suceso ser blanco es el contrario de negro, pues una vez que tenemos la probabilidad del apartado anterior, para calcular la probabilidad de blanco podemos hacer 1 menos la probabilidad de que sea negro. Entonces simplemente es hacer 1 menos la probabilidad que nos haya dado anteriormente y tendremos el ejercicio resuelto. Bueno, espero que os vayáis aclarando poco a poco. Un saludo.